Comenzó a grabar. Miren, vamos a continuar con el estudio del libro de Max Heindel, Principios Ocultos de Salud y Curación. Y estamos viendo el caso de la obsesión. Dice Max Heindel, los espíritus materialistas apegados a la tierra, tales como los mencionados, gravitan a las regiones inferiores del mundo del deseo que interpenetra el éter y están en constante y estrecho contacto con las personas que en la tierra se encuentran en situación más favorable para ayudarlos en sus propósitos perversos. Generalmente permanecen en ese estado de adherencia terrenal durante 50, 60 o 70 años, pero hay casos extremos en que han podido permanecer allí durante siglos enteros. Cuando el espíritu ha abandonado el cuerpo del pecado, como llamamos a este cuerpo, en contraste con el cuerpo anímico, para ascender al segundo cielo, no se desintegra tan rápidamente como el cascarón ordinario que dejan las demás personas, porque su conciencia ha sido aumentada por su composición dual, esto es, que estando compuesto por un cuerpo vital y de deseos, tiene una conciencia personal muy notable. No puede razonar. No puede razonar, pero posee una astucia que le hace parecer como si estuviera realmente dotada de una presencia espiritual de un ego, lo que le puede permitir una vida separada durante muchos siglos. El espíritu que ha partido entre tanto entra en el segundo cielo, pero no habiendo hecho nada en la tierra que desee o merezca una estada prolongada allí o en el tercer cielo, se queda solo lo suficiente como para crearse un nuevo ambiente circundante para sí mismo y renace mucho más pronto de lo usual para satisfacer su ansia de cosas materiales que tanto lo atraen. Cuando el espíritu retorna a la tierra, este cuerpo de pecado se siente atraído naturalmente hacia él y permanece con él toda la vida como un demonio. Las investigaciones efectuadas han demostrado que estos seres sin alma eran muy numerosos en los tiempos bíblicos y era a ellos a quienes nuestro Salvador se refería al hablar de los demonios, puestos que eran la causa de las distintas obsesiones y de las enfermedades corporales que describe la Biblia. Bueno, cuando Mendel habla de los seres sin alma, en este caso tenemos que pensar que está hablando de estos cuerpos de pecado, es decir, estos cuerpos de deseo aliado con el cuerpo vital de la vida anterior, de esta gente que renació con antelación, no pasó 1000 años en los mundos invisibles. Como su predisposición está orientada a las sensaciones de los placeres físicos, entonces explica Mayhender que una vez que se pasa por el segundo cielo, rápidamente construyen las condiciones adecuadas para volver a renacer y hacen un ciclo más corto. Y entonces cuando nacen, tienen su cuerpo denso, su cuerpo vital, su cuerpo de deseo, su mente, que se elaboran en todo el proceso previo al renacimiento, y el triple espíritu. Pero además está eso asociado con este cuerpo del pecado, el cuerpo de deseos y el cuerpo vital de la vida anterior, que están entrelazados y que lo siguen a todas partes a este individuo y que tratan de estimular toda clase de conducta que les produzca placer. Entonces, y esa clase de placer
puede llegar a niveles de perversidad extrema. Entonces, esto también nos tiene que hacer reflexionar de que cuando hay algún individuo perverso, la pena de muerte no es la solución, porque es postergar sencillamente el individuo ese se muere y va a volver a nacer rápidamente, mismo que cuando está en los mundos invisibles va a estar tratando de estimular también a gente débil o gente que tenga tendencias perversas a cometer los actos que les producen placer. Y además va a volver rápidamente y va a venir con una condición que no tiene ninguna clase de transformación. El tratamiento para este tipo de gente es un asunto muy serio que tenemos que concebir internamente y saber que como la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. De lo que se trata es que hay que poner toda la fortaleza y toda la buena intención que uno tiene que desarrollar en la vida, también la tiene que poner para limitar el accionar de esta gente cuando se encuentra haciendo sus fechorías y ponerlos en un sistema en el cual tengan que ir aprendiendo una conducta que en algún momento les propicie una transformación, que tengan que ocuparse de algo concreto que no les proporcione esa clase de placer perverso que tienen ellos y que sí puedan ir cultivando mismo, hasta cultivando vegetales o cumpliendo alguna función útil que los mantenga vivos en este mundo, pero teniendo que dejar de lado todas las actividades perversas que ellos cometen. Y entonces, estos son seres sin alma, estos cuerpos de pecado que están asociados a esta gente. Pero también se podría decir que esta gente, cuando en su cuerpo del alma es muy tenue, es muy débil, porque los dos éteres inferiores de su nuevo cuerpo vital también están continuamente tomando energía de los éteres superiores. No hacen servicio ni oración, ni están dedicados a hacer el bien, sino que están permanentemente buscando la forma de satisfacer su egoísmo y su perversidad. Entonces, esa gente se podría decir que son casi como desalmados, el cuerpo del alma casi no existe. Pero siempre existe la posibilidad de que eso se transforme y en algún momento se va a tener que transformar. Ese es el gran desafío que tenemos. Primero, el primer desafío que tenemos es fortalecernos en el bien, porque esta clase de seres no puede ser contrarrestado solamente con una buena intención. Hay que ser muy fuerte y muy firme para poder lidiar con estas clases de demonios, para decirlo en los términos antiguos, que en realidad son cuerpos de pecado de la misma gente que los ha creado. Y en ese sentido, la solución para esta gente es resistir. A veces tienen que vivir una larga lucha de una vida entera luchando contra esto para poder llegar al proceso de la redención. Bueno, seguimos. Cuando el espíritu retorna a la tierra, este cuerpo de pecado se siente atraído naturalmente hacia él y permanece con él toda la vida como un demonio. Las investigaciones efectuadas han demostrado que estos seres sin alma, bueno, lo repito, eran muy numerosos en los tiempos bíblicos y era a ellos a quienes nuestro Salvador se refería al hablar de los demonios, puesto que eran la causa de distintas obsesiones y de las enfermedades corporales que describe la Biblia. Además de las entidades ya mencionadas que moran en un cuerpo de pecado,
hecho por ellas mismas y que sufren así enteramente el resultado de sus propias obras en el periodo de expiación, encontramos otras dos clases que eran parecidas en ciertos aspectos, pero diferentes en otros. Además de las jerarquías divinas y las 4 oleadas de vida, cuyos espíritus están actualmente evolucionando en el mundo físico, en el reino mineral, vegetal, animal y humano, existen otras oleadas de vida que se expresan en los varios mundos invisibles. Entre ellos existen ciertas clases de espíritus subhumanos que se llaman elementales. A veces ocurre que uno de estos elementales toma posesión del cuerpo de pecado de algún salvaje y agrega así su propia inteligencia al conjunto. Al renacer el espíritu que creó ese cuerpo de pecado, la atracción natural los pone juntos otra vez, pero debido al hecho de que el elemental anima ahora a ese cuerpo de pecado, el espíritu es muy distinto del de los demás miembros de la tribu de salvajes. Y entonces los encontramos actuando como médicos, hechiceros o algo parecido. Estos espíritus elementales que animan a los cuerpos de pecado de los indios también pueden actuar sobre los médiums como espíritus controladores. Y una vez que han obtenido poder sobre el médium durante su vida, cuando éste muere, esos elementales lo expulsan de los vehículos que encierran la experiencia de su vida. De esta manera, el médium puede verse rezagado en su evolución durante edades enteras, porque no hay poder alguno que pueda compeler a esos espíritus a abandonar un cuerpo de esa clase, una vez que se han apoderado de él. Por consiguiente, aunque la mediumnidad parezca no producir malos efectos en una sola vida, siempre existe un gravísimo peligro para la persona que ha permitido a otra tomar posesión de su cuerpo al morir. Y no quiere decir que en todos los casos de mediunidad se vaya a dar esta situación de que un elemental tome el mando y se haga cargo del cuerpo del pecado. Precisamente en los casos de los mediums que no tienen esa predisposición perversa, sino que son seres humanos que son bondadosos, entonces ya no hay posibilidad de que el elemental pueda tomar ese cuerpo de pecado. Precisamente el cuerpo de pecado está muy poco configurado. La parte negativa del individuo no se ha manifestado, del medium. Pero siempre es preferible no ejercer la mediunidad ni acudir a mediums, porque estos elementales y también los espíritus de otra gente mala siempre andan rondando, tratando de encontrar un mal momento, una situación propicia para poder ellos apoderarse del cuerpo del medium. Aunque el medium sea básicamente, habitualmente bueno, pueden encontrar algún mal momento. Y, y si vamos a un nivel un poco más filosófico, el cuerpo es el templo del espíritu y el genuino propietario es el espíritu y que tiene que tener toda la cadena de vehículos para hacer su experiencia y hacer su desarrollo espiritual, encontrarse con las dificultades que le presenta la vida y poder resolverlas, y de esa manera, al ir superando las dificultades, ir haciendo aflorar su
su potencial divino. Entonces, por eso que la filosofía Rosacruz descarta toda clase de actividad de mediunidad, por mejor intencionada que sea, o de hipnotismo también. Son acciones estas en las que se usurpa el cuerpo de la persona que es tratada como un paciente, o en el caso del hipnotismo, para otras prácticas también, a veces de entretenimiento. Todo eso, la filosofía Rosacruz propicia de que se deje completamente de lado. Preferible enfrentar con las propias fuerzas cualquier situación, y buscar ayuda de amigos, o en la oración, o en algo que no implique la participación de entidades suprafísicas, ni elementales, ni otras personas muertas, ni ninguna clase de entidades como menos el cuerpo del pecado. Además, las entidades mencionadas, que moran en un cuerpo de pecado hecho por ellas mismas y sufren así enteramente el resultado de sus propias obras en el periodo. Esto ya lo leímos, ¿no? Sí, ya llegamos ahí al final. Sí, ahora viene histeria, epilepsia, tuberculosis y cáncer. Bueno, antes de esto es conveniente ver cómo el conocimiento ortodoxo de los seres humanos considera a todo este tipo de entidades como algo ilusorio, o alucinaciones, o irreal, cuando nosotros sabemos que es algo completamente real. Existen y tienen su incidencia sobre la vida de la gente en distintos niveles. El asunto es que cuando se tiene una percepción de esta clase de entidades, sea como sea, la postura tiene que ser la de mantenerse firme, crear una firmeza interior para que no se sientan a gusto de acercarse a uno. Ellos gravitan hacia uno por algún motivo, pero el motivo ese está en el lejano pasado, quizá. El hecho de que uno tiene que poner una actitud de firmeza, de fuerte firmeza, y además de una conexión con Dios, una actitud de oración, tiene que generarse esa fuerte firmeza para que ellos terminen por cansarse de acudir a un lugar en donde no se sienten a gusto, y entonces de esa forma vayan alejándose y ya terminen por desaparecer de la vida. Entonces ahora vamos a pasar Y realizar, sí, cuanto más servicio desinteresado se realice, también se va fortaleciendo esa defensa, porque ellos son contrarios a eso. Entonces, ahí también, más cuando llegan los malos pensamientos, ellos vienen también en ellos. Hay que hacerse como una coraza con la oración, y oración pensando en Cristo y haciendo esa coraza que no los deja entrar en nuestro pensamiento, enseguida sacar eso de nuestra mente, dejar que siga. Sí, y Julio está De levantando largo. la mano. Sí, se te entrecorta un poco el audio, Adriana. Pero bueno, ahora estás levantando la mano, Julio. Antes de Julio, yo quería decir que a veces estas entidades, cuando no encuentran un buen ambiente, se encuentran con que la persona con la que ellos están habituados a acercarse está con una actitud que no es propicia para ellos, porque está dedicándose a hacer el bien, al servicio y a la oración. Entonces producen una tensión muy grande, y se producen estados a veces de arranques emocionales, que la misma persona se puede
asombrar, y también tiene uno que saber que, bueno, que ese tipo de cosas pueden pasar, pero uno se tiene que levantar y seguir en la buena senda. Sí, Julio, una pregunta. ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Bueno, con respecto a esto, quisiera saber, Raúl, yo he hablado muchas para no acá hablar en el grupo, ¿te acordás de los episodios que yo he vivido? Pero ¿cómo carajo hace estas entidades para ponerte pensamientos o influirte un pensamiento de cualquier tipo o quizás hasta temor? ¿Cómo lo hacen? Es decir, ellos se penetran en tu cuerpo. ¿Cómo carajo hacen eso? Es mi pregunta. Comparto con Adriana que sí, la oración y el pensar después, pero igual lo hacen, porque ellos como que insisten hasta que vos esperan tu derrota, tu caída, tu tropezón, para poder, como también cuando te inflan el ego, es decir, ¿cómo sabes tú que es algo, tu pensamiento, aunque más positivo sea, no es algo que te quieran elevar el ego para después que te caigas de más alto? No sé si se entiende mi pregunta, Raúl. Sí, sí, son dos partes. Uno que está Sí, relacionado con cuando vos decís encender el ego, en realidad te está refiriendo a encender la vanidad de la naturaleza inferior. Este, y la otra parte es cómo que hacen si es que se meten en el cuerpo. Uno tiene que, para la parte de la pregunta de cómo hacen para generar pensamientos y estados emocionales, uno tiene que acordarse que si uno piensa en el propio cuerpo de deseos, el cuerpo de deseos de uno y la mente de uno interpenetran al cuerpo denso. Y estos seres que están en el mundo del deseo, lo que hacen es tratan de interpenetrar su cuerpo de deseo con el de uno. Si uno tiene una actitud de firmeza y de fortaleza y de no y de autoafirmación, no no agresiva, pero sí de autovaloración y de valoración del bien, y se mantiene firme así, estas entidades ya no se sienten bien interpenetrando su cuerpo de deseo con el de uno. Todos los cuerpos de deseos de las entidades de los mundos invisibles no se interpenetran. Lo que pasa es que no todos tratan de estimular determinadas clases de emociones o pensamientos en nosotros, porque las jerarquías lo que hacen es estimularla de otra forma, generando los pensamientos y esperando que nosotros nos sintonicemos con ellos, con esos pensamientos. Nunca van a tratar de presionar o imponer nada. En cambio, estos seres, como tienen esa apetencia maligna, tratan de estimularlo, interpenetrando su cuerpo de deseo con el nuestro. Eso, como decía, tiene el antídoto de que uno se tiene que mantener firme, tener una actitud de firmeza, de bondad y de firmeza. Uno tiene que ser bueno y fuerte y tener, imaginar esa aura protectora blanca, pensar en el servicio, en el bien, pensar en Dios, a veces hasta decir palabras que se oigan, ¿no? De oración, y entonces de esa forma estas entidades no se van a sentir cómodas eh, y con uno. Ahora, si uno está en una actitud bueno, ya está habituado a que ellos estén ahí y y no interviene de ninguna manera, entonces se van a sentir cómodos. Y lo que uno se tiene que hacer es no hacer que no se sienta cómodo. Tiene que desarrollar una fortaleza, una actitud de fortaleza y rodearse de una aura protectora blanca, pero no solamente es el aura protectora blanca, sino la actitud que uno tiene que estar generando en esos momentos de estar generando el aura, estar generando esa fortaleza desde el interior. Y bueno, Raúl, creo que sí. es lo que a ver, lo mismo que es decir, primero, ¿eso es una posesión lo que tratan de hacer? Primera pregunta. Después, Jesús en sus momentos, o Cristo, ¿era lo mismo lo que le pasaba fuera Satanás? ¿Era algo parecido?
No, no era parecido. Lo que están tratando estos seres, sí, es de incrementar todo lo que puedan su poder sobre la gente con la que, a la que ellos quieren manejar. Entonces, si encuentran la posibilidad, van a aumentar su poder. El asunto es que uno no tiene que... Es como, yo qué sé, el ladrón. El ladrón que entra a la casa de repente vino a robar una computadora, pero si se encuentra un montón de billetes, ya va a tratar de tomarlo y va a tratar de tomar todo lo que pueda. Obvio, Entonces, entonces ellos van a estar de repente habituados a determinado tipo de cosas, pero si se les da la oportunidad, van a aprovecharlo para el perjuicio de la víctima. Y en el caso de Jesús, porque estas entidades no estaban muy lejos de querer interpenetrar el cuerpo de deseo de Jesucristo, porque eso los hubiera dejado completamente fuera de combate. Lo que está diciendo en este caso es que la forma de pensamiento de Pedro, que en ese momento trataba de evitar que Jesucristo fuera a Jerusalén, esa forma de pensamiento estaba animada por un criterio, una actitud que no es un asunto que proceda del espíritu de vida. No es algo que venga del espíritu ni que venga de Dios, sino que es una forma de pensamiento que está originada en el temor de que al Maestro Cristo le vayan a hacer algo. Entonces, por eso Cristo le dice, porque no es de Dios lo que te está viniendo en este caso, sino que son asuntos de los hombres. Es ese temor, el temor, es algo que está relacionado con el planeta Saturno y que es una forma de decir Satanás. Es una forma negativa de cómo actúa Saturno sobre el ser humano. En realidad Saturno no es que produzca temor, es el ser humano que en algún momento de debilidad no realiza las actividades constructivas de Saturno, sino que hace las partes negativas. Entonces les llama como corresponde, que está siendo manejado por un pensamiento de miedo, que es algo que está relacionado con Saturno, u otra forma de decirlo, con Satanás. Claro, Raúl, por eso sí, también la mayoría de estas entidades poco amables lo que quieren son viciosos, digamos, o se quedaron adheridos al tabaco, al alcohol. Por eso digo, cuanto más decir, alejado de cualquier vicio, los pensamientos a veces se pueden controlar, otras veces no, pero al menos no dejar mal. Y no tener vicio, eso ayuda muchísimo, digamos. Exacto. Vale, gracias, Raúl. Es así. Bueno, y yo quería agregar una cosita, si me permitís, que también meditar en temas religiosos, temas superiores, eso también va formando el cuerpo del alma, que es lo que nos defiende contra estas entidades. Entonces es importante todos los días tomarnos un espacio, aunque sea de 5 minutos, y aparte de rezar, también meditar sobre bueno, en el caso de la filosofía Rosacruz nos insta o en las matemáticas o en los períodos y en las revoluciones, que también todo eso van formando los éteres superiores, que también eso nos defiende contra los malos espíritus, esos que andan errabundos, pobres ahí. Todo eso también, o sea que hay una enseñanza que se une una a la otra. Es una cantidad desde la retrospección, la concentración, la meditación, la oración. Hay una cantidad de herramientas que nos defienden, pero claro, hay que hacerlo todos los días,
creer en ello, estudiarlo, poner la mente y el corazón en eso para desarrollar en los años y en la repetición ese cuerpo del alma que nos defiende contra esas entidades también. Exactamente. Tal cual. Yo desde que ahora empecé un poco a amigarme de vuelta con Dios y tener esos momentos de soledad, decir que no es soledad, ¿no? Yo siempre estoy acompañado, pero en el sentido espiritual, las cosas cambian, ¿no? Y es tal cual como decís, parece que los espantás, ¿no? Inclusive la gente que anda mal aspectada ya te mira mal, como que también gobierna, que nos pasa a todos, ¿no? Y es así, tal cual, de verdad que a mí me funciona lo que tú decís, Adriana. Gracias. Bien. Bueno, podemos dejar por aquí. Ah, bueno, sí, dejamos acá. Pasamos al concepto.